Muy buenas noches con todos. Pregunta número 13. Muy bien, a ver, permíteme un segundo. Muy bien, a ver. Este caso nos habla de que la colonia de Escherichia coli crece en un medio que contiene lactosa, que es regulado positivamente, ¿no? Con la producción de las enzimas de la beta-galactoside y la galactoside permeasa, ¿no? Me dice, ¿cuál de las siguientes explica mejor la producción sincrónica de ambas enzimas en respuesta a la lactosa? Bueno, como nos habla de una colonia de Escherichia coli, no coloqué solamente a la bacteria como tal, sino coloqué a la bacteria formando una colonia, ¿no? En aproximadamente un poco más de 5 horas. Miren la cantidad de bacterias que se forman, ¿no? La Escherichia coli vendría a ser un miembro de la familia de las enterobacterias y forma parte de la microbiota del tracto gastrointestinal, ¿no? De los animales homeotermos, como por ejemplo nosotros, el ser humano. Entre sus características es que es un bacilo gram negativo, no exigente, oxidasa negativo, catalasa positivo, anaerobio facultativo y cuya temperatura de crecimiento preferentemente vendría a ser los 37 grados centígrados, por lo que podríamos considerar que es mesófilo, ¿no? Para la formación de colonias estamos hablando. Es una bacteria fimbriado y comúnmente es móvil por los flagelos peritricos. En su taxonomía tenemos que pertenece al dominio bacteria, al filio proteobacteria, a la clase Gamma proteobacteria, al orden Enterobacteriales, a la familia Enterobacteriaceae, al género Escherichia y a la especie E. coli, ¿no? Muy bien. En esta parte que nos habla de la genética de la Escherichia coli un poco, lo saqué de las propias respuestas que me daba el UWorld, ¿no? A ver, en este caso nos hablan del operón. Es solamente para recalcar este punto que el operón podríamos definirlo como una unidad genética funcional que está formada por un complejo de genes capaces de ejercer una regulación de su propia expresión. Entonces, estos genes pueden regular su propia expresión, pero siempre y cuando haya medios en los sustratos, en este caso en el sustrato, o sea, en donde se ha formado, en donde ha crecido la bacteria, en el medio donde ha crecido la bacteria, que puedan interactuar con las proteínas codificadas por sus genes, ¿no? En este caso va a ser la lactosa, ¿no? Que es uno de los principales ingredientes que tiene este medio de cultivo, ¿no? Entonces, el lacoperón es la secuencia del genoma de la Escherichia coli que es requerido para el metabolismo de la lactosa. El lacoperón consiste en la regulación del gen I del promotor región P y del operador de la región O, ¿no? Y estructural para tres genes, el Z, el Y y el A. El gen Z va a codificar para la beta-galactoside, el gen Y para la permeasa galactoside y el gen A para la galactoside transelitasa. Ahora, este último, ¿no? El gen A, este último, es transferible a acetil de los grupos beta-galactoside y no es necesario para el metabolismo de la lactosa de la Escherichia coli. Ahora sí, este segundo párrafo es importante porque nos habla que en las procariotas el ARN transcriptor contiene unas secuencias de algunas proteínas, ¿no? Por ejemplo, el ARN mensajero molecular puede ser transferido dentro de múltiples proteínas o polipéptidos. En ese instante, por lo menos tres proteínas del lacoperón, hablamos de la beta-galactoside, de la permeasa y de la transetilasa, son sintetizadas desde el ARN mensajero simple, moléculas que contienen los genes, la secuencia de genes respectivamente Z, Y y A, ¿no? La transcripción y la translocación de los genes del lacoperón es típicamente sincrónicos. Tenemos que recordar que la molécula de ARN mensajero, cuyos códigos son más de esas proteínas, es referido como un ARN polisincrónico, ¿no? Y cuyas ARN mensajero y cuyas moléculas de ARN mensajero polisincrónicos para procariotas. En los eucariotas el ARN mensajero es raramente polisincrónico. A ver, ahora vamos a hablarles del lacoperón propio, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el lacoperón, sus genes, el ARN mensajero, el LAC-Z,
que codificaba, ¿no?, para la beta-galactoside, que es una de las enzimas que nos da el caso, el LAC-Y, que también da para otra enzima, que es el apermiasa galactoside, y el LAC-A, que es otro gen que codifica para la beta-galactoside transetilasa, pero que no tiene función contra la lactosa en el medio de cultivo, ¿no? Entonces acá tenemos la proteína CAP, viene la RNA polimerasa, los genes estructurales de la LAC se expresan con intensidad. La proteína represora, que produce glucosa abundante, genes estructurales bloqueados y lugar de la unión, no CAP, P y O. El operón LAC es un operón requerido para el transporte y metabolismo de la lactosa en la bacteria Escherichia coli, así como en algunas otras bacterias entéricas, ¿no? Presenta tres genes estructurales, un promotor, un regulador y un operador, ¿no? Tenemos el lugar de unión, tenemos acá los tres genes, el promotor, el regulador, que sería en este caso la proteína reguladora, y tenemos el operador, ¿no? El operón LAC es regulado por varios factores, incluyendo la disponibilidad de la glucosa y de la lactosa. Entonces va a depender de estos medios para que se encuentre su disponibilidad. La regulación génica del operón LAC fue el primer mecanismo regulatorio de la expresión génica en ser elucidado y es utilizado a menudo como un ejemplo clásico en la regulación génica en procariotas. Ahora, nos hablaban del medio de cultivo de la Escherichia coli que presentaba lactosa, ¿no? Yo estaba buscando el medio, o sea, la lactosa como tal, pero recordé ya por mis cursos de microbiología que había llevado, de que los medios no son la lactosa como tal, sino que los medios presentan lactosa, ¿no? Por ejemplo, el medio más conocido es el agar McConney, ¿no? McConney está separada por bacterias fermentadoras de la lactosa, ¿no? La Escherichia coli produce colonias rosadas, como podemos observarlas acá, circulares, y que presentan alrededor de 2 a 3 milímetros de diámetro, ¿no? En el caso del agar MB, permite la diferenciación de especies fermentadoras de la lactosa también, como la Klebsiella pneumoniae y la Escherichia coli, presentan colonias que varían de púrpura a verde, como lo podemos observar acá un poco púrpura en el medio, acá verde. Metálico, estas forman colonias circulares que presentan un centro grande y oscuro, ¿no? Su tamaño varía entre los 1 y los 2 milímetros. Tenemos el agar SS. Este se utiliza para aislar bacterias lactosa negativa como la Salmonella y Shigella, por eso se le conoce SS. Especies de la familia Enterobacteria lactosa A positivas como la Escherichia coli, que presentan colonias rosadas, como las podemos observar acá, ovaladas y lisas aproximadamente de 1 a 3 milímetros de este tipo de medio. Tenemos el agar Hectoen, colonias E. coli con agar Hectoen, agar específico para el aislamiento de enterobacterias. Las colonias se observan de color anaranjado de 1 a 5 milímetros. El agar Tergicol 7, ¿no? Este medio permite diferenciar especies fermentadoras de la lactosa de las especies no fermentadoras. Este medio, la Escherichia coli, presenta colonias rojizas y amarillas, ¿no? Y así como hemos hablado del medio, también hablemos de las enzimas que nos habla el caso, ¿no? En el caso de la beta-galactoside, enzima que cataliza la hidrólisis de galactosidos a monosacáridos, ¿no? Por ejemplo, la galactoside también se le llama beta-galactoside o B-galactoside. Por ejemplo, un galactósido está compuesto por un glucósido que contiene galactosa, y la galactosa sabemos que tiene glucosa y lactosa, ¿no? Y dependiendo del enlace glucosídico entre la galactosa y el resto químico, los galactosémicos se clasifican en alfa-galactósidos o beta-galactósidos, y el beta-galactósido más común, que ya conocemos, es la lactosa, ¿no? Un disacárido entre galactosa y glucosa, el beta, 1,4 galactosa glucosa, ¿no? En el caso de la galactoside permeasa, ¿no? Es proteína codificada por el gen Y, del operón LAC, y que encuentren unida la membrana de la célula, como en este caso, la lactoside permeasa permite el ingreso de la lactosa. La beta-galactoside se une a estas enzimas y le permite la disociación, ¿no?, de glucosa en galactosa. Entonces, de las alternativas, ¿cuál es la que más presenta relación, ¿no?, o la que mejor explica? Es que ambas del ARN mensajero es que hay un ARN mensajero que codifica para ambas enzimas, ¿no? Esa sería la respuesta. Tanto para la beta-galactoside como para la permeasa galactoside, ¿no?, que es el operón. Bueno, chicos, eso sería la pregunta por el día de hoy.
Ya nos vemos más tarde con otra pregunta y mañana con más preguntas. Listo, chicos, nos vemos. Adiós. Se despide el hombre hormiga, Atman.